En esta hora tengo algunas reflexiones para ustedes en torno al evangelismo bíblico, ¿no? Ya que es parte fundamental dentro de lo que hacemos. Quiero reflexionar con ustedes en torno al evangelismo bíblico, algunos aspectos importantes y trascendentales en estos minutos. Y esto en función de cosas que he ido percibiendo, primero a la luz de la Escritura, pero también como dice Juan el apóstol en su primera misiva, en su primera carta, también en función de lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, tocante a esto, tocante al verbo de Dios. Quisiera empezar con este famoso texto, reconocido texto de Mateo capítulo 28, reflexionando en algunos aspectos particulares. En Mateo 28, versículos 18 al 20 se nos dice que Jesús se les acercó y les habló a sus discípulos diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Es lo primero que dice Jesús. Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bien, Jesús ya había asegurado la victoria en este momento. En ese punto donde Él da esta promesa, Él ya había asegurado la victoria, ya había sido crucificado, había vencido sobre la muerte, había resucitado y estaba por ascender nuevamente al Padre. Digo nuevamente porque Él ya había tenido un ascenso al cielo. Él ascendió el mismo día que resucitó, ya que Él debía presentar los frutos de la gavilla, los frutos de las primicias. En ese caso, presentarse Él como primicia, como gran primicia ante el Padre, tal como lo exigía las figuras típicas que antitípicamente debían cumplirse. Así que debía volver ante el Padre. Pero cuando se iba a presentar ante el Padre, tenía la completa seguridad de que ya toda potestad le era dada en el cielo y en la tierra. ¿Y por qué esto es importante? Porque esta era la seguridad que teníamos en torno a lo que luego nos iba a decir. La seguridad en la misión radica en que Cristo tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Esa es la gran base nuestra. Y esto es importante entenderlo porque desde allí parte nuestra comprensión en armonía con la correcta justificación por la fe, con el verdadero mensaje de justificación por la fe, que nuestro éxito, que nuestra potencia, que la sabiduría, que la gracia que necesitamos para que el mensaje que predicamos trascienda en cada corazón, proviene de Cristo y nos hace dependientes de Cristo. Y esto nos debe hacer dependientes de Cristo. No sé cómo les va a ustedes en ese sentido. Les cuento un poco acerca de mi experiencia en esto. Saben, a mí a veces me preguntan algunas personas: ¿a usted todavía le da algo de temor? ¿Le da algo de miedo cuando tiene que predicar, cuando va a compartir en un espacio con otras personas? Yo digo sí, la gente no me cree, me dice no, usted está bromeando. Y yo digo no, sí, de verdad, yo oro mucho antes de un mensaje, oro mucho antes de compartir un tema, de iniciar una campaña evangelística, de una conferencia de fortalecimiento a una iglesia, en fin. ¿Y saben por qué? Porque pero mi temor no es un temor escénico, no es de que me da miedo hablar delante de la gente, sino mi temor siempre es predicar algo que no construya, que no contribuya a la salvación de un ser humano, que de alguna forma le puede extraviar, desviar del camino correcto. Soy profundamente desconfiado de mí mismo, pero trato de confiar profundamente en lo que Jesús puede hacer a través de mí, siempre descansando en la seguridad de que la potestad, la potencia, la potestad la tiene Cristo, y la potestad la tiene no solamente en el cielo, sino también a partir de lo que desde el cielo nos es prometido aquí en la tierra. Eso es determinante. Jesús lo afirmó de varias formas. En una ocasión, en un texto que debo de ser sincero, me trasnocha. Está en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 12. Jesús dijo, San Juan 14, 12: de cierto os digo. Quizás ustedes igual ya reconocen la diferencia en esta expresión, lo importante de esta expresión introductoria del texto. Cuando Jesús decía de cierto, esa es la palabra hebrea amán, griega amén, que así sea. Pero cuando Él decía de cierto,
Eso es como una sentencia que se da para asegurarte coloquialmente. O sea, esto es muy, muy, muy importante. Es como un juramento, sin ser necesariamente un juramento. Pero lo digo, utilizo la expresión juramento para entenderlo en nuestro contexto, ya que en nuestro contexto, por lo general, mucha gente cuando está diciendo algo difícil de creer, pero que quiere darte seguridad, te dice, es que te lo juro que es así. Así que Jesús varias veces dijo, de cierto, amén, o sea, así es. Pero cuando él iba a decir algo mucho más difícil de creer, utilizaba la repetición, de cierto, de cierto. Aquí él la repite, dice, de cierto, lo hizo con la mujer sirofenisa cuando dijo, de cierto, digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Se iba a decir algo difícil de creer, pero era verdad. Y en este contexto dice algo difícil de creer, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Cuando dice lo primero ya hay algo difícil de creer. Las obras que yo hago, él también las hará. Jesús resucitó muertos. Jesús destapó los oídos de sordos. Le devolvió la vista a los ciegos. Jesús levantó paralíticos. Y la más bonita de todas, Jesús resucitó espiritualmente a muchos. Esas son obras importantes. Pero él dice, el que cree en mí, él también las hará. Y aún mayores hará. Y aquí esto se pone aún más complejo. Dices, mayor que esto, sí. Claro, el enfoque de mayor no está asociado netamente al tema de las obras, sino al terreno, el terreno que íbamos a abarcar sus discípulos. Porque el movimiento de Jesús, si lo analizan con detenimiento, fue muy local, en un área relativamente pequeña. Yo vivo actualmente en el departamento más pequeño, uno de los más pequeños de Colombia, como es el Quindío, otro de los más pequeños precisamente es el Atlántico, y son dos departamentos muy pequeños que cubren en cuanto a espacio básicamente el mismo territorio de Palestina, el territorio en el que se movía Jesús, pequeño entre Judea, Galilea, atravesando Samaria, con algunas incursiones que tuvo en Sicar, en Tiro y Sidón. Así que es un movimiento muy pequeño. La mayoría de nosotros que está aquí, que hemos ido a predicar al Cesar, que hemos ido a predicar a La Guajira, que hemos ido a predicar al Tolima, al Huila y demás, en cuanto a espacio geográfico, hemos estado en lugares, en un territorio mucho más amplio que en el que estuvo Jesús. Y ese es el principal enfoque en ese sentido cuando dice, y aún mayor es el espacio que abarcarían. Pero nos da una seguridad. ¿Cuál es la seguridad? Porque yo voy al Padre. El Padre obtuvo potestad y esa es la potestad que nos es ofrecida. En otras palabras, Jesús, antes de enviarnos a la misión, nos dice, yo les doy garantía de que yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Y ahora sí nos dice, por tanto, id. Y yo no sé ustedes qué ven en esta sentencia que está ahí subrayada, por tanto, id. Yo veo una cosa, el deseo de mi Salvador, el anhelo de mi Salvador. Cuando yo leo esta expresión, por tanto, id, veo el anhelo de alguien que me amó tanto que se entregó plenamente por mí, independientemente de las dificultades que implicaba este desafío. Y para mí eso no solamente es estimulante, es confrontador también. En una ocasión, recuerdo, me encontraba encabezando en aquel entonces, en aquellos años, no solo el programa académico, sino también evangelístico, una escuela misionera. Y estábamos empezando el trabajo evangelístico en una comunidad de nativos, digamos en una comunidad indígena en la cordillera central del Cauca, aquí en Colombia, particularmente entre los Misak, es decir, en Huambía. Y estábamos empezando este trabajo evangelístico. Y yo ya había ido por allá, alguna vez había estado predicando en Piendamó y había conocido esas comunidades. Y yo dije, oye, aquí no hay presencia adventista. Y aquí tenemos que hacer algo, o sea, aquí hay que hacer algo, ¿no?
Porque Señor, tú has dicho y será predicado esto toda nación, tribu, lengua y pueblo, y a esta lengua y a este pueblo hay que alcanzarlos. Bueno, y regresé con esa motivación a la escuela, planteé el proyecto y recuerdo cuando comenzamos comencé a preparar a los jóvenes para ese trabajo. Comienzo a hablarles acerca de la comunidad. Es lo primero que hacía, quiénes son, cuál es su lenguaje, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, las características del terreno. Les dije, mira, estos primeros impactos misioneros nos vamos a quedar en una escuela que nos prepararon o que nos facilitaron, que es una antigua escuela hecha de piedra, muy fría, muy complicada, pero desde ahí vamos a trabajar. Bueno, hermano, eso recuerdo 2 jóvenes, la mayoría aceptó y dijo, vamos, bien. En esos 2 jóvenes, una de por allá de Bolívar y otro peruano, me dicen, no, nosotros no vamos a ir. Bueno, y como esto es voluntario, porque la verdad esto es voluntario, yo no, pues está muy bien. Pero me llamó la atención y dije, y quería saber por qué no querían ir. Luego los abordo a ellos 2 y me dicen, no queremos ir porque en realidad allá hace mucho frío. Miren, cuando yo escuché esto, entendí que teníamos un problema en torno al mensaje de la justificación por la fe. Explico por qué. Cuando uno ha experimentado la justicia de Cristo, cuando uno ha experimentado a Jesús nuestro Salvador, el frío no es problema, el calor no es problema, la distancia no es problema. ¿Por qué? Porque como dice 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es decir, que en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado, sino en que Él nos amó primero. Si Él murió por nosotros, ¿cómo nosotros no estaremos dispuestos a pasar frío, a exponernos al calor, a tener que pasar lo que tengamos que pasar por amor de Cristo, Por tanto, id expresa el deseo de Jesús. Y el corazón que está lleno del amor de Cristo irá a donde Cristo necesita que vaya, por amor a aquel que por amor a nosotros se entregó como se entregó a Jesús. Pero luego en la misma sentencia quisiera reflexionar en 2 aspectos que son determinantes. ¿Saben? Porque después de Jesús decir, por tanto, id, comienza a jugar aquí con lo cualitativo y lo cuantitativo. Importante entender nosotros esto en función de lo que está pasando en nuestro contexto como evangelistas hoy. Porque Jesús llega y dice, id y haced discípulos. Hacer discípulos es enseñar a uno, porque discípulo significa uno que aprende. Entonces, cuando Jesús dice, haced discípulo, te está diciendo, vaya y enseñe a todas las naciones. Ahora, noten algo muy importante. Cuando Jesús dice id y haced discípulos, o sea, enseñad, está evocando un trabajo de corte cualitativo, es decir, de calidad, que luego trasciende de lo cualitativo a lo cuantitativo, porque lo que viene después de enseñar, ¿qué es? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué aquí es cuantitativo? Porque esto ya tiene que ver con cantidad. Porque cuando uno bautiza, donde una iglesia que eran 40, ahora son 45, ahora son 50, después son 60, después son 70, entonces el bautismo garantiza un crecimiento cuantitativo. Entonces, fíjense el enfoque de Jesús. Jesús nos dice, primero el trabajo es cualitativo, es decir, calidad. Después viene el trabajo cuantitativo, cantidad. Desafortunadamente nosotros hemos omitido esto dentro del método establecido por Cristo y nosotros abordamos esto desde lo cuantitativo inicialmente, porque nuestra mente está enfocada en números, y Jesús siempre dijo, el número es un fruto, es una consecuencia, es un efecto que viene a partir de una causa.
Por ejemplo, en la ilustración del libro de los Hechos, nosotros vemos a Pedro y vemos a un Pedro que a partir de un sermón logra captar 3,000 personas. Y uno dice, wow, qué gran bendición, ¿cierto? Pero Pedro está cosechando a partir de una gran siembra que había hecho el mismo Jesús. Pero lo que está haciendo es cosechando. El trabajo cualitativo ya había sido hecho y fue hecho con paciencia por Jesús en su ministerio. Y luego viene Pedro y cosecha. Excelente, de maravilla. Hay una gran cantidad, pero que es el resultado de un trabajo previo hecho de calidad. Entonces, ¿por qué insisto en esto? Porque parte del mal que hoy aqueja a nuestro pueblo, y lo experimentamos como evangelistas, no es la única causa, pero es una causa importante, es que muchos se unen a la iglesia sin haberse unido a Cristo, dice Ellen White. Es que muchos entran a las aguas bautismales, pero sin haber recibido el trabajo cualitativo previo que tienen que recibir. Por esta razón, no sé si les ha pasado, nos toca atravesar campañas donde se bautizan 20, se bautizan 18, se bautizan 25, se bautizan 15, pero a los 2 o 3 meses tenemos 2 o 3. Porque el trabajo previo no fue un trabajo cualitativo, sino fue un trabajo proyectado en lo cuantitativo. O simple y sencillamente no hubo trabajo. Ustedes se identificarán con esto. Campañas, conferencias, donde pues nos invitan a ir y nos dicen, mira, sí, aquí queremos. Y yo no sé cómo lo hacen ustedes, lo pueden compartir, uno siempre aprende. Yo siempre pregunto, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Yo quiero saber a qué vamos. Pablo dice, de esta manera corro, de esta manera golpeo, no como quien le pega al aire, sino como quien sabe a dónde va. Sabe qué se busca, qué se está haciendo. Entonces, en varias ocasiones, recuerdo un pastor me dice, eso fue el año pasado, me dice, líder, mira que, bueno, otro pastor con el que estuve compartiendo de Barranquilla, justamente del norte de Barranquilla, me recomendó, te recomendó mucho por el tema de unas campañas que estuviste allá y por Cartagena y no sé qué más, bueno. Y me dice, quiero una campaña. Yo le digo, bueno, muy bien, pastor, ¿cuál es el objetivo? Entonces él me dice, 15 almas, varón, 15 almas, líder. Ok, le digo, está bien, está muy bien. Pero cuéntame cómo va la siembra. Le digo, ¿cómo están ministerios personales? ¿Qué tal los estudios bíblicos? Bueno, no tenemos recién está tomando a una nueva persona la parte de ministerios personales, el que estaba antes no estaba trabajando por varias complicaciones. Yo, ok, está muy bien. ¿Y cómo están los grupos pequeños? No tenemos grupos pequeños, queremos retomarlo también y demás, y bueno, están haciendo algún tipo de trabajo social, de trabajo de siembra como iglesia. No exactamente. Le digo, pastor, ¿y de dónde usted piensa que van a salir esas 15 almas? ¿De dónde? Entonces me ofreció 2 cosas. Me dijo, no, pero vamos a hacer un buen trabajo para invitar gente. Y bueno, por lo menos, qué bueno. Lo segundo que me ofreció, dijo, y tendrás un buen pianista. Y ustedes saben lo que significa tener un buen pianista. ¿Okay? Los acordes menores y usted haga el acompañamiento final para que le saquemos la decisión a las personas, ¿ok? Muy intencionalmente, un re menor, un acorde menor, que va a hacer que los sentimientos afloren y las personas tomen decisiones a partir de sentimientos. Pero los sentimientos son fluctuantes, los sentimientos duran mientras hay un impulso emocional y los va a llevar a bautizarse. Pero como no hay un trabajo cualitativo hecho previamente, ese es el típico perfil de alguien que por emoción toma una decisión en un momento, pero como las emociones no son duraderas, entonces en poco tiempo ese impacto se esfuma. El Espíritu Santo necesita trabajar en una conciencia y una razón que, iluminada por Él, tomen una decisión basada en la palabra, por Cristo, en lo que esto implica. Jesús nos dijo, trabajen primero lo cualitativo. Dejen que lo cuantitativo sea natural, venga como consecuencia de esto. Pero fíjense que aquí luego
luego el mismo Cristo nos presenta otro problema que nos aqueja, y es que dice, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero aunque ya nos dijo previamente, enseñad, luego Jesús vuelve a enfatizar el hecho de enseñarles, cuando dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense, Jesús luego dice, pero cuando los bauticen, no los abandonen. Y esto es algo en lo que hay que enfatizar en nuestras iglesias, en las iglesias en general. Nosotros como quienes evangelizamos, nosotros no hacemos ese trabajo, porque por lo general nosotros vamos a predicar a las iglesias para que las personas decidan por Cristo. Pero dentro de los compromisos que hay que adquirir con la iglesia, cuando aceptamos el compromiso de cosechar, está el que hay que imponerle a la iglesia el decirle, oigan, pero a estas personas que se bautizan hay que seguirlos acompañando. Porque gran parte de lo que se pierde, porque, bien, algunos casos se les hace bien el trabajo cualitativo, se les prepara, se les bautiza, y miren, cuando uno quiere ganar a una persona, ustedes saben cómo funciona, algunas veces hasta casi que se les tira una alfombra en la iglesia, y se les saluda por aquí, se les saluda por allá, y mejor dicho, no saben dónde ponerlo, se lo pelean los sábados para invitarlo a comer y demás, pero se bautiza, hermanos, y si te he visto no me acuerdo. Y ya usted aquí, sálvese como pueda, sálvese quien pueda. Y está revelado en las estadísticas de nuestra iglesia el impacto negativo que esto tiene con un recién bautizado. Y Jesús dice, cuando los bauticen, no, ahí continúen con ellos enseñándoles. Y aquí se especifica todo lo demás que les he enseñado. Todas las cosas que les he enseñado, dice el texto. Entonces, los enseñamos, los preparamos en torno a lo que implica un bautismo, en cuanto a lo que implica hacer un pacto con Cristo, los bautizamos y seguimos con ellos porque es un recién nacido y hay que acompañarlo. Esto hay que enseñarlo a nuestras iglesias, enfatizarlo en las diferentes iglesias con las que compartimos. Y Cristo siempre dándonos la seguridad que nos dio al final, que nos dio al principio, no las da al final. Al principio nos dijo, toda potestad me es dada, y al final nos dice, yo estoy con ustedes. Confíen, yo estoy con ustedes. Pero saben, este método no es nuevo. No, Dios siempre trabaja de esa forma. Miren que en la creación del hombre, Génesis 1, cuando Dios está hablando aquí de la creación del hombre, versículo 27 y 28, el hombre como especie humana me refiero, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y aquí se hace diferenciación sexual, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Esto es lo que les vengo diciendo, es decir, cualitativo, cuantitativo. Fructificación es algo cualitativo, es algo de calidad. ¿Qué implicaba fructificar para Adán y Eva en la orden que Dios le dio? Bueno, Dios los había creado con facultades perfectas, porque el hombre fue creado de forma perfecta, pero aunque eran facultades perfectas, eran perfectibles. Facultades perfectas, perfectibles, es decir, eran perfectas, pero podían ser aún más perfectas. Eso es algo perfectible. Por eso les dice, fructifíquense, es decir, desarrollen mi imagen en ustedes. Eso es un trabajo cualitativo. Pero después de lo cualitativo, de la calidad, los lleva a la cantidad y multiplíquense. Eso es cantidad, multiplicarse. Pero ¿qué iba a pasar? Como la fructificación estaba de base, todo lo que se iba a multiplicar a la altura de la fructificación. Entonces se iban a multiplicar a la imagen de Dios. Y eso era lo que debía llenar la tierra, y bajo esas características era que debían sojuzgarla y señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amigos, hermanos, necesitamos trabajar en armonía con el plan de Dios, y tenemos gran pérdida hoy en nuestro pueblo porque tenemos una obsesión particular por lo cuantitativo y estamos descuidando lo cualitativo. Y el Señor siempre va de causa-efecto, de la calidad a la cantidad, donde quiera que trabajemos. Y sé que para nosotros a veces es difícil en ese contexto abordar a nuestros pastores, a quienes nos hacen la invitación, pero
somos llamados, entre otras cosas, a esto también, a ser restauradores de portillos, a restaurar calzadas, a restablecer el método de Dios en nuestras iglesias, en cualquier contexto. ¿Saben? Algo por lo que les pido oración. Este mismo año debo ir a tener unas campañas evangelísticas en Angola, en África. Y bueno, es un desafío particular, debo hacerlas en portugués. El desafío es serio porque allá hay racismo, pero no es del blanco hacia el negro, es del negro hacia el blanco, y pues mi color no me ayuda en ese contexto. Las diferentes características propias de los países africanos. Ustedes también han escuchado lo que ha venido pasando con Nigeria, muy cercana a Angola. Así que bueno, múltiples desafíos. Pero recuerdo cuando comenzamos a plantear todo esto, ellos ya me dijeron, estas son las condiciones, esto es lo que tienes que tener presente, nunca te apartes de nosotros, es un peligro que estés solo, hay muchas enfermedades, están pasando estas cosas, Bueno, cuando me dijeron, ¿y tú qué? Yo les digo, pero yo también tengo cosas que decirles. Hablamos de los objetivos, del tamaño de las conferencias y demás. Y les digo, ok, les pedí algunas cosas, por ejemplo, que tuviéramos suficientes caminos a Cristo para todas las personas que nos acompañaran. Aquellas tienen que ser en portugués, por supuesto. Pero cuando hablábamos de lo demás, yo les decía, pero yo acepto esta invitación. Si hay un compromiso de cristianos que estaremos allá en aquella zona, que viven allá, a hacer este y este trabajo previo, para que lo que cosechemos esté a la altura de una siembra que ha sido hecha siguiendo la metodología y el plan de Dios. Y así empezamos en ese proyecto. Nosotros también podemos, en ese sentido, contribuir a la reeducación de nuestros líderes, a la reeducación de nuestras iglesias, para volver a esto que en realidad no es nuevo. Esto se hacía en nuestro pueblo antes, y quizás aquí en los demás años podrán reafirmármelo, porque de muchos lo he escuchado. Era así como se solía trabajar en antaño. Se educaba a una persona antes de bautizarle, se les acompañaba, muchas veces hasta se le involucraba en el trabajo misionero antes de llevarlo a las aguas bautismales, y como consecuencia tenemos a esos de esa vieja estirpe que aún se conservan en esta iglesia y que hoy son de tanta bendición en diferentes círculos. Deseo a toda la gente 166 la conocen. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. ¿Por qué es importante? Porque dentro de lo que tenemos que hacer con aquellos que se entregan a Cristo, no solamente es acompañarlo, es involucrarlo en la misión. ¿Por qué involucrarlo en la misión? Porque pocas cosas son tan determinantes para mantener una persona caliente, mantener una persona en desarrollo, buscando más, que cuando ésta está conectada con la misión. No hay nada más destructor para la vida espiritual que la inactividad misionera. Una persona que simplemente se está alimentando y no está contribuyendo con otro y no está haciendo ejercicio espiritual evangelístico, tiene una vida espiritual sedentaria. Se le viene una diabetes, se le viene un cáncer, se le viene una enfermedad autoinmune espiritual. Entonces tenemos que activar toda alma que nace. Todo verdadero discípulo que nace en el reino nace como misionero, y eso es determinante para nosotros seguir contribuyendo en la formación de ese que ha entrado en la iglesia. Bueno, pero Hechos 1 nos dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verán, estos textos son los textos claves, base del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo: ustedes me van a ser testigos en Jerusalén. Y bueno, Hechos 1
desde Hechos 1 a Hechos 5, ellos están siendo testigos en Jerusalén. Hechos 6, 7, 8, ellos están siendo testigos en Judea. Hechos 9, 10, 11, ellos están siendo testigos en Samaria. Y de ahí en adelante ellos están siendo testigos hasta lo último de la tierra. Sí que es el texto base, porque en realidad Hechos va relatando con exactitud esa orden, como ellos fueron, según Jesús dijo, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Bien, ahora noten, pero el libro de Hechos, más que los hechos de los apóstoles o las historias de los apóstoles, que no es del todo así porque en realidad no cuenta la historia de todos los apóstoles, cuenta las hazañas del Espíritu Santo a través de los instrumentos que se dispusieron a recibirlo. Suelo llamarlo los hechos del Espíritu Santo. Gran protagonista dentro de este libro. Jesús lo planteó en el mismo versículo 8 cuando dice: recibiréis poder, recibiréis poder. Ahora fíjense, en el enfoque inicial de los discípulos, que ya estaban siendo ungidos como apóstoles, su intención era: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Jesús los centra y nos centra a nosotros también como evangelistas y nos dice: no se metan en lo que no es asunto de ustedes. Porque ello, en otras palabras, les está diciendo: ese no es asunto de ustedes, eso no es prioridad para ustedes, eso va a venir, punto. Usted mantenga su mente en algo: recibir poder, recibir poder. Y a mí constantemente esto me sacude, porque me recuerda que lo revelado es para nosotros y los misterios de Jehová vuestro Dios, dice Deuteronomio 29, 29. Me dice que hay cosas en las que no debo perder el tiempo y cosas en las que necesito la humildad de Daniel. A mí siempre me llama la atención esto, Daniel 12. Daniel, el gran profeta, el hombre que fue instrumento en las manos de Dios para convertir a hombres como Nabucodonosor, Darío, Ciro, el persa, el medo, el persa. Y Dios un día le dice: Daniel, ¿sabe qué? Es que eso que usted quiere que yo le diga, no se lo voy a decir porque eso es para el tiempo del fin. Cierre el libro. Y este hombre de ese talante espiritual dice: listo, Señor, si usted quiere que yo lo cierre, yo lo cierro. Su humildad. Muchos de nosotros descuidamos lo que nos toca por andar metiéndonos en lo que no nos toca. Aún nos pasa en el campo de la misión. El Señor a nosotros nos mandó a echar la red, no a separar los peces. Estoy citando la parábola de la red y la pesca. Por nuestro trabajo es echar la red, no separar los peces. El trabajo de separación lo hacen los seres que Dios tiene para eso, los ángeles celestiales. Ahora bien, en este contexto nos está diciendo: no se metan en lo que no es de bendición para ustedes ni para la iglesia. Conservémonos en el mensaje que Él nos ha dado y que es determinante para la salvación de cada individuo. Conservémonos a nosotros en lo que nos es trascendental para ser testigos, y es el Espíritu Santo, porque esta obra solo es hecha cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que le da un poder más cualitativo aún. Insisto, cuando no es así, somos, como dice 1 de Corintios 13:1, metal que resuena, címbalo que retiñe. Y miren, hay muchos metales resonando, hay muchos címbalos que retiñen, de muchas formas. Que podemos hablar con elocuencia, podemos tener temas interesantes, utilizar presentaciones muy bonitas, pero no pasa de eso, de una ponencia correcta, de una ponencia interesante. El Espíritu Santo no hace una ponencia correcta ni interesante, la hace poderosa, y eso es lo que se necesita en la causa. Por eso, mis queridos compañeros evangelistas, por sobre todas las cosas, oremos cada día más y más por ser ungidos por el Espíritu Santo, por ser instrumentos de poder en la obra que Dios nos ha encomendado para este tiempo. Y eso solo es posible no en nuestra elocuencia, ni en nuestra fortaleza, ni en nuestra sabiduría o experiencia, sino en la potencia del Espíritu Santo. Terminamos aquí. Palabras de vida del Gran Maestro, página 117. El esfuerzo personal por otros debe ser precedido de mucha oración secreta. Y esa oración secreta, ¿saben? Entre otras cosas, se enfoca en pedir el poder que Cristo prometió. Pues requiere
gran sabiduría el comprender la ciencia de salvar almas. Antes de comunicarnos con los hombres, comunicaos con Cristo. Ante el trono de la gracia celestial, obtened una preparación para ministrar a la gente. Dios le bendiga.